Muy bien, bienvenidos a este video, un poco tarde, ¿verdad? Pero aquí está ya, donde vamos a ver el cierre del ejercicio de la cafetalera santiagueña, que lo hemos desarrollado en una serie de clases durante el ciclo. Este día, pues pretendemos con este video darle cierre a ese ejercicio y que esto les sirva de base para que ustedes concluyan el ejercicio que acabo de tarea final. Antes que nada, las disculpas del caso, pero hay una serie de circunstancias que me impedían terminar o elaborar este video a tiempo. Nos habíamos quedado en la última clase calculando este cuadrito. Ya primero sacamos el resumen de todos los costos acumulados de la cosecha 2025-2026, eh, cuántos quintales habíamos producido y cuál es el costo por quintal de esa producción. Luego calculamos el costo del inventario de café, nuestro inventario inicial, que eran 700 quintales que atraíamos de años anteriores, que nos dieron un costo total de $139,125, más la cosecha de este periodo, que son 2.500 quintales a 202,14, para un total de $505,350. Quiere decir que la producción que estuvo disponible fueron en total 3.200 quintales con su respectivo costo. Sin embargo, hicimos una venta de 1.450 quintales. Ahora, como aplicamos el método PEPS para el control del café, entonces teníamos que sacarlo parcialmente del inventario inicial, las 700 quintales que habían, se fueron completos, y ajustamos la venta con 750 quintales de la producción actual a 202,14. Eso nos dio un costo de venta de 290,730, perdón, los cuales al restárselo a la producción disponible, pues nos da el inventario final, que son 1.750 quintales, únicamente de 202,14, porque los que ya estaban en existencia, pues ya se fueron, ya se vendieron. Ahí nos habíamos quedado. Ahora, de estos cálculos, nosotros tenemos que hacer tres partidas. Esas tres partidas las vamos a explicar ahorita y luego las vamos a memorizar. Y son las partidas 18, 19 y 20. En la partida 18, lo que nosotros vamos a hacer es capitalizar los costos acumulados de la producción 2026-2027, que es la cosecha que se va a vender hasta el año que viene, porque todavía ni siquiera se ha cortado. Esa parte que nosotros le aplicamos a la cosecha 2026-2027 tiene que quedar capitalizada, ¿verdad? Recuerden la cuenta que para el caso dijimos era la cuenta eh, 1111. Costos café cosecha futura. ¿De dónde vamos? ¿Cómo vamos a desglosar esta cosecha? Bueno, primero insumos y materiales, luego mano de obra y por último los costos indirectos de explotación. ¿De dónde vamos a sacar nosotros estos datos? Esto lo vamos a sacar del auxiliar, precisamente donde dice costos cosecha futura. Aquí los tenemos de manera resumida de la cosecha 2026-2027, esta última. Estos serían los costos que están acumulados hasta ese momento, ¿verdad? De la cosecha 2026-2027. Entonces, quiere decir que en la partida nos va a quedar cada uno de los elementos con el valor que vamos a extraer de esa tabla o de ese auxiliar. Ahí está. Eso nos da un total de 659,846,25. Ahora, estamos cargando una cuenta de activo porque, tal como explicamos en algunas clases anteriores, estos costos se van a trasladar hasta el año 2027, que es cuando los vamos a liquidar contra la venta de café de ese año. Ahorita van a quedar guardados ahí. Pero ¿de dónde van a salir estos costos?
estos costos van a salir de los costos de explotación, ¿verdad? Que ya los habíamos cargado y los desglosamos en sus componentes, insumos, mano de obra y costos de explotación. Y los valores pues van a ser precisamente los mismos valores que hemos desglosado en la cuenta de cosecha futura son los que vamos a abonarle a costos de explotación. Entonces, acá lo que estamos haciendo es prácticamente la capitalización, vamos a ponerle acá, capitalización de costos cosecha 2026-2027. Ese sería prácticamente el propósito de esta partida número 18. Separarlos de los costos de explotación, trasladarlos a una cuenta de activo, la cual obviamente al iniciar el periodo siguiente vamos a volver a abrir, así como hicimos al principio de este ejercicio, en una partida 1A, vamos a volver a abrir estos costos para trasladarlos a costos de explotación y ahí se amarren con los costos que se van a generar en el año 2027. Vamos a mayorizar y vamos a costos de cosecha futura. Momentáneamente está cerrada la cuenta porque los costos ya los habíamos trasladado al principio, pero estos costos son distintos, no son los costos de la cosecha que viene. Entonces, según la partida 18, nosotros vamos a cargarle, le vamos a cargar esta cantidad. Permítame que no me lo casó. Vamos a cargar de aquí. Y el saldo va a ser exactamente lo que acabamos de cargar. Y de costos de explotación, vamos a abonarle, según la partida 18, le vamos a abonar la misma cantidad. Con lo cual, costos de explotación nos va a quedar reducido y se supone que ese saldo que le queda a costos de explotación es el costo de la cosecha actual, ¿verdad? De la cosecha que estamos liquidando en este periodo. Vamos a verificar luego si eso es así. Entonces, esa es la partida 18. Trasladar la porción de costos de explotación que le corresponde a la cosecha 2027, sacarla de costos de explotación y cargársela a costos de cosecha futura. Vamos a la partida número 19. La partida número 19 va a ser para cargar el inventario, que ya sabemos cuántos quintales son, ¿verdad? De la cosecha actual. Vamos a cargársela al inventario. Entonces acá vamos a poner 1108, 110801, que es Producto Agrícola Café. Y esto pues lo vamos a abonarle a la 4101, desglosado en sus elementos, que sería la 410101, que es mantenimiento insumos, 410102, que es mantenimiento mano de obra, 410103, que es mantenimiento costos de explotación, y la 410104, que es recolección mano de obra, y la 410105, que sería los costos indirectos de recolección, que fueron aquellos sacos y aquellos canastos que compramos por ahí en alguna partida. Entonces, ¿de cuánto va a ser? Pues la cantidad que nos queda restando ahí en el costo de explotación, que son $505,350. Entonces, lo que estamos haciendo es liquidando la cuenta de costos de explotación y trasladando todos esos costos a un inventario que ya existe, ¿verdad? Un activo que ya tenemos en la bodega y que por lo tanto ya no tiene razón de ser que estar en cuentas de resultados, sino que tendrá que estar cargado como un activo
en este caso un activo realizable porque es un activo que se puede vender. Bien, creí que tenemos aquí el concepto, pero bueno, vamos a ponerle liquidación de costos cosecha 2025-2026, que es prácticamente lo que estamos haciendo, liquidando los costos y trasladándolos al inventario, que es donde deben estar. Ahora, ¿cuántos quintales de café produjimos? Según el auxiliar, el cálculo que hicimos, produjimos 2.500 quintales. Pero actualmente en el inventario ya no hay 2.500 quintales porque ahí hicimos unas ventas y el inventario final únicamente son 1.750 quintales. Quiere decir que hay 750 quintales que ya no existen, al menos en la bodega ya no están, y de ahí surge la partida número 20. Pero antes de eso vamos a mayorizar, no es que no solo se nos olvide, vamos a mayorizar, entonces vamos a cargar el inventario según la partida 19. Vamos a cargar el inventario con esta cantidad y vamos a abonar los costos de explotación con esa misma cantidad. Y con eso vamos a ver que al hacer esa operación, básicamente nos queda liquidado, ¿no? Ahí nos da un valor de cero, pero en realidad está liquidado. El costo de explotación ya no existe, ya no tenemos nada que ver con eso, queda limpio para que el próximo periodo lo reabramos con las cantidades que vayan surgiendo. Y el inventario ya nos queda cargado con el valor real, eh, no el valor que produjimos, ¿no? O sea, la cantidad que hemos producido ya quedó cargada en el inventario. Pero lo que estaba diciendo hace un momento, hay una porción de esa producción de café que ya se vendió. Entonces hay que trasladarla a una cuenta más apropiada, que para el caso sería la cuenta costo de ventas. Vamos a cargar la costo de ventas y vamos a abonar el inventario porque de ahí ha salido el café que se ha vendido. Entonces cargamos el costo de venta. ¿Con qué cantidad? Bueno, con la cantidad que calculamos de costo de ventas, que eran 290.730, que equivale a los 750 quintales. Perdón, no son 750 porque aquí irían incluidos los 750 quintales que ya estaban, perdón, 700 quintales que ya estaban más los 750 quintales que se vendieron de la cosecha actual. Por lo tanto, el valor total a cargarle a costo de venta es 290.730. Ahí está. Ese sería. Entonces, aquí vamos a poner establecimiento de costo de cosecha eh, vendida. Eso le vamos a poner como explicación de la partida número 20, que sería prácticamente la última partida de todo el ejercicio. Entonces, vamos a mayorizar esta partida a ver cómo nos queda la cosa. Costo de ventas es una cuenta que todavía no existe, no la hemos creado, no está. Yo la voy a crear por acá, 4102, que según la partida 20 le estamos cargando eh, esta cantidad. Y vamos a abonarle esa misma cantidad al inventario. Al inventario, según la partida 20, le vamos a abonar eh, la cantidad del costo de venta, que la tenemos acá. Y ya el inventario nos queda ajustado
a lo que debe haber, que son una mezcla de insumos y materiales. Recordemos que tenemos insumos y materiales, más el café que ha quedado pendiente de venta, que está ahí, que son, creo que 700 mil y algo de quintales, ¿no? Que han quedado en el inventario final. Serían 1.750 quintales de los últimos que se produjeron. Entonces ahí tenemos la mayorización. También hay que tomar en cuenta que yo cometí un error en cuanto a una cuenta específica, que fueron las cuentas por pagar a corto plazo, que repetí la cuenta, ¿verdad? La repetí. Aquí está repetida. Ya verifiqué si no hay repetición de anotaciones. Aquí está la partida 4, la 5, la 7 y la 13. Y acá tengo la 1, la 2, la 3 y la 12. No, no está repetida. ¿Por qué digo esto? Porque en el balance de comprobación vamos a sumar las dos cuentas para poder reflejarlo en el balance de comprobación. Vamos a probar aquí, ¿verdad? Por eso se llama balance de comprobación, porque vamos a comprobar si no nos hemos equivocado. Pero como yo siempre digo a mis alumnos de contabilidad, el balance de comprobación lo único que va a comprobar son errores aritméticos. En ningún momento nos va a corregir o nos va a detectar, mejor dicho, errores de aplicación, es decir, que hemos usado una cuenta equivocada. Eso no lo puede determinar el balance de comprobación. Lo único que puede hacer es detectar errores aritméticos. Pero ¿por qué se hace un balance de comprobación? Porque esto implica que si ya hemos comprobado, vamos a poder hacer los estados financieros con toda confianza, con la convicción de que no van a haber errores. Entonces, me voy a ir al balance de comprobación. Ya lo tengo armado, ya lo armé, las cuentas, hay que armarlas por orden de código. Me salieron 18 cuentas. No sé si hay algún error, habría que verificar ahorita que lo vamos a armar si no hay ningún error, ¿verdad? Para eso es este documento. Y si hay algún error, pues lo vamos a corregir, ¿verdad? Lo estoy haciendo en caliente. Solamente me adelanté con esto para no perder ese tiempo. Usted pues verifique qué cuentas. Yo le voy a compartir este documento más el estado de resultados y el balance en general para que usted pueda comprobarlo con lo que usted tiene ahí anotado. Vamos con efectivo equivalente. Efectivo equivalentes, vamos a poner en el balance de comprobación, vamos a poner movimientos y saldos. Siempre es bueno tener ambos. Hay quienes solo hacen balance de comprobación de saldos, pero cuando nosotros agregamos los movimientos, resulta mucho más práctico y fácil detectar algún tipo de error que si solo tenemos los saldos. Los saldos nos dan una información muy parcial de lo que está pasando. Entonces, simplemente vamos a ir vinculando las T, efectivo equivalentes, el movimiento deudor, es este. Y como el movimiento deudor está a la par del acreedor, pues solamente arrastramos acá y ya nos va a dar aquí está la suma, está programada. eh, Nos va a arrastrar el movimiento acreedor y el deudor si lo vamos a amarrar con fórmula. Es un saldo deudor que lo vamos a traer de acá. Vamos con las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, vamos a buscarlas acá, las tenemos, aquí están las cuentas por cobrar, movimiento deudor, movimiento acreedor, no hay, creo yo, pero lo vamos a arrastrar para que nos ponga el valor de cero y nos va dando un saldo, siempre nos da un saldo deudor, que sería lo mismo, ¿verdad? Ahí está. Vamos con el inventario. Vamos al inventario, hasta el inventario, un movimiento deudor, arrastramos para el movimiento acreedor y el saldo obviamente va a ser deudor. Lo jalamos también de acá.
Ahí está el inventario. Luego vamos con el crédito fiscal. Hacemos lo mismo con el crédito fiscal. Crédito fiscal, ¿dónde tenemos el crédito fiscal? Está aquí. Tenemos acá. eh, Arrastramos. Y el saldo, nos quedó, parece que un saldo deudor de, que fue remanente, que nos quedó, ¿verdad? De las operaciones nos quedó un remanente. Cosecha de café, cosecha futura. Vamos a tener acá cosecha futura. Tiene un cargo, tiene un abono. Y al final, pues nos va a quedar un saldo equivalente a la cosecha 2027, que en este caso es este. Espérame que ya no lo había puesto bien. Acá vamos a ponerle cosecha futura, saldo. Y vamos con propiedad, planta y equipo. Hacemos lo mismo. Propiedad, planta y equipo. Tenemos, acá solamente tenemos un cargo. El abono pues va a quedar a cero. Y un saldo deudor de la misma cantidad. 4.500.000. Luego la depreciación acumulada. Depreciación acumulada. Vamos a buscarla por acá. Vamos a dejar vinculado de una vez. Porque aquí está la depreciación acumulada, que tiene un movimiento deudor de cero. El movimiento acreedor y nos va a quedar un saldo acreedor porque recordemos que las depreciaciones, al igual que las amortizaciones, tienen saldo acreedor, puesto que son disminuciones del valor de los activos, ¿verdad? Y por lo tanto, si los activos tienen saldo deudor, las depreciaciones y amortizaciones deberán tener saldo acreedor. Y aquí es donde viene el caso de esta cuenta que la partí en dos, no sé por qué, en qué momento me perdí, pero igual vamos a solventarlo sumando, sumando las dos T. Vamos con la primera que aparece aquí arriba, esta, más la de abajo, que es esta, que va a tener cero. Y la otra también lo vamos a hacer manual porque no podemos arrastrar puesto que están en dos lugares distintos. Entonces vamos a sumar los dos movimientos a acreedores, que sería este más, más este. Con lo cual nos va a dar un saldo acreedor que también lo vamos a sumar. Vamos a sumar los dos saldos, este más este. 1.419.926 puntos ya. Bien, vamos con los intereses por pagar, que estos surgieron ya en la fase final del ejercicio. Intereses por pagar. Intereses por pagar. Y el saldo acreedor, que va a ser de este, ¿no? Ahí está.
Vamos con el débito fiscal que está liquidado, pero hay que ponerlo. ¿Verdad? Aunque las cuentas se liquiden, pero a nivel de balance de comprobación deben ir todas las cuentas aunque estén liquidadas. Ya en los estados financieros, si cuenta que se liquidó, ya no se ponen en los estados financieros, pero sí en el balance de comprobación, porque esa es la trazabilidad de la que hemos hablado en auditoría, que es el hecho de poder rastrear de dónde vino el valor y por qué es que está cero. Entonces, el débito fiscal, tenemos acá un valor y obviamente su valor va a ser cero, ¿no? Le voy a poner cero manualmente. Provisiones por pagar. Provisiones por pagar, veamos dónde está. Ahí está. Vamos a cargarle, permítame que aquí ya se me desactivó el igual. Igual, provisiones por pagar, arrastramos y el saldo nos va a quedar de unos, este sería el saldo. Bien, bueno, continuamos. Acá tenemos deudas financieras a largo plazo, que igual vamos a vincular el saldo, en este caso los movimientos. Deudas a largo plazo, que tenemos acá, arrastramos y el saldo pues igual va a ser acreedor porque es una cuenta de pasivo. Ahí está. Capital contable, que tampoco ha sufrido movimiento. Vamos a poner aquí capital contable, aquí está. Y vamos a ponerle el mismo saldo de 5 meloncitos. Vamos ahora con los costos de explotación, que igual se supone que están liquidados, pero hay que verificarlo. ¿Verdad? Vamos a costos de explotación. Ven acá. Tanto su saldo es cero. Costo de ventas, que fue de la última cuenta que abrimos. Costo de ventas, tenemos muy abajo acá, abajo, abajo. Aquí está. Y su saldo es deudor. Acuérdense que es una cuenta de resultado deudora y por lo tanto su saldo es deudor. Aquí está. Los movimientos casi están cuadrando, pero no así los saldos, ¿verdad? Vamos con los gastos de operación. Gastos de operación. Tenemos de gastos de operación. Ujú, la cantidad.
Y su saldo también es deudor. Recuerde que es un gasto. Gastos de operación. Aquí están. Seguimos desnivelados. Vamos con los gastos financieros. Gastos financieros, 75,000 pesos. Y para un saldo deudor de lo mismo. Y solo nos quedan los ingresos por ventas. Ingresos por ventas que tenemos acá. Mm, ya tenemos diferencia. Bien. Bien, a ver. A ver, de cerca la diferencia. 10,500,023, 10,768,954. Y en los saldos, pues, sí están cuadrados. O sea que el problema está en los movimientos. Y en los movimientos, veamos de cuánto es la diferencia. Vamos a sacar la diferencia. Tenemos más en el movimiento acreedor, o sea que nos hemos equivocado en algún movimiento. Ajá. Pero por lo menos los saldos nos están dando correctos. Quiere decir que ha sido un error de vinculación el que hemos tenido. Probablemente nos equivocamos de cuenta. Alguna cuenta hemos vinculado mal, ¿va? Porque son 268,931,04. Ujú. Vamos a hacerlo así a ojo de buen cubero, a ver si lo logramos detectar. Ujú. Vamos a hacer una pruebita aquí. Vamos a restar los movimientos. Deudor menos acreedor, no importa. El signo no nos va a importar, sino el valor absoluto de la diferencia. Y lo vamos a correr para todas las demás columnas, ¿va? Perdón, de las demás filas. Ok. Y lo que vamos a hacer es verificar si nos da igual en todas el saldo. Observamos 300,915, 780, 1,171,000, 3,809. Aquí hay una diferencia. Aquí está el error. El error está aquí. Entonces, para no estar, aquí hubo un error de vinculación. Me voy a ir a la cuenta costos de cosecha futura, ahí donde está el error. Costos de cosecha futura.
pero igual está correcto. Entonces, ¿dónde está el error? Veamos. Ujú, ¿está bien? Ujú, ujú. 319.000, 659.000. Mm, Aquí está el error. El movimiento es el error. Acá el movimiento es este. Y por lo tanto, al arrastrarlo, ahí está. Ya estuvo, ya nos cuadró, ¿verdad? Ese era el error. Habíamos copiado mal, o sea, en lugar de copiar el movimiento, copié el saldo y entonces al copiarlo salió mal. Ahí está cuadradito lo que es el movimiento y los saldos. Por eso les decía que es importante que cuadremos no solamente los saldos porque son engañosos. Imagínense ahí, habíamos cometido un error y no lo hubiéramos podido detectar si no hubiéramos hecho esa prueba de los movimientos. Bien, vamos a esconder algunas cosas que no nos van a servir ahorita al menos. Vamos a ocultar algunas cosas. Vamos a ocultar la mayorización también la vamos a ocultar porque ahorita no la necesitamos. Eso para que nos dé espacio. Vamos a ocultar las partidas porque ya terminamos de hacer partidas. Bueno, que nos queden los datos ahí. Igual los datos no los necesitamos. Vamos a ocultarlos también. Y vamos a mostrar el, el estado de resultados. Por ahorita solo el estado de resultados necesitamos, ¿verdad? Entonces, tenemos acá mm, el estado de resultados. Bueno, creo que tiene fórmula. Vamos a ver. Sí, tiene fórmula. Cafetalera santiagueña, empresa individual de responsabilidad limitada, el estado de resultados al 31 de diciembre del 2026 en dólares de Estados Unidos. Y tenemos acá primeramente las ventas, que las vamos a ir extrayendo todo del, pues, mm, vamos si tiene fórmula. No, no tiene fórmula. Entonces, como no tiene fórmula, lo vamos a ir sacando directamente del balance de comprobación, jóvenes, así como ustedes lo van a hacer. Las ventas, las vamos a sacar del balance de comprobación. Aquí están. Luego de las ventas tenemos el costo de ventas. El costo de ventas, si bien es cierto, ya lo tenemos calculado en forma global, pero hay que desglosarlo. Es importante porque existe un principio en contabilidad y en auditoría que es de revelación suficiente, lo cual implica que entre más explicado esté un cálculo, un concepto que vamos a presentar en un estado financiero,
es mucho mejor para efectos de claridad y de comprensibilidad de las personas que lo van a utilizar. Entonces, vamos a comenzar con el inventario inicial de café. Ojo que es el inventario inicial de café, ¿verdad? Eso lo vamos a poner acá en la columna 2. ¿Y de dónde lo vamos a sacar el inventario inicial? No lo vamos a sacar de la T porque la T ya está ajustada al inventario final. Entonces, sí o sí vamos a necesitar el auxiliar, ¿verdad? Vamos a ver el auxiliar porque no lo tengo aquí a la mano. Lo vamos a mostrar en auxiliares. Nos vamos a auxiliar en el auxiliar, ¿verdad? Que es donde está la información más detallada. Y aquí está el inventario inicial, miren. No necesitamos ir a muy lejos. El inventario inicial es este. De hecho, este cálculo ya está hecho aquí, el que estamos haciendo ahí en el estado de resultados. Pero este cálculo es para nosotros, ¿no? El otro ya, el estado de resultados, es para presentarlo a nuestros jefes, a cualquier institución financiera o del estado que nos requiere esa información. Por eso es importante que tenemos cálculos para nosotros y cálculos para los demás. Entonces, nos vamos a ir acá nuevamente, columna 2, y voy a traer mi inventario inicial, que es este. Pongo ahí. Luego, el costo de explotación. El costo de explotación, recuerde usted que está formado por los insumos, por la mano de obra y por los costos indirectos. Esto igual lo voy a ir a sacar del auxiliar. Me resulta más práctico hacerlo así, porque la mayorización ya no tiene los valores que yo necesito. Entonces, lo voy a sacar de este resumen que hice arriba. Mire, de acá lo voy a sacar, que es de la cosecha 2025-2026. Y voy a arrastrar, y por lo tanto el costo de explotación va a ser la suma de esto, ¿no? 505.350. Eso me va a dar como resultado, al sumar eh, el inventario inicial más los costos de explotación, me va a dar la cosecha disponible. En este caso va a ser la suma, ¿verdad? De el inventario inicial más el costo de explotación. Pero a eso le voy a restar el inventario final, que es el que me quedó y que no se vendió. Igual lo voy a sacar del auxiliar. Del auxiliar me voy a ir a sacarlo. Em, Aquí está el inventario final. Ese es nuestro inventario final y ahí lo tenemos. Quiere decir que nuestro costo de ventas va a ser igual a esto menos esto, ¿ya? Que son 290.730, que recuerdo que ese es el valor que nos dio en las partidas, ¿verdad? 290.730. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestro costo de ventas, pues decimos, bueno, ventas menos costo de ventas nos va a dar la utilidad en ventas, ¿verdad? La utilidad en ventas, vamos a ver, aquí está. Me decía un alumno, mire, ¿y por qué no dice utilidad bruta? Si así se llama. No es que utilidad bruta sea un concepto inapropiado o incorrecto. De hecho, cuando yo aprendí contabilidad allá, en bachillerato, pues así le llamábamos, ¿no? Utilidad bruta. Pero modernamente, de hace unos 20 años para acá, pues se le han ido cambiando nombre a algunos términos y pues no vale la pena ir en contra de la corriente.
hay que irse adaptando a las nuevas terminologías. ¿Por qué utilidad en ventas y no utilidad bruta? Porque la utilidad bruta, si bien es cierto, esta utilidad es una utilidad bruta porque es una utilidad aparente, y ya nos vamos a dar cuenta en este caso por qué es una utilidad aparente, porque solamente estamos tomando en cuenta cuánto vendimos el café y en cuánto nos costó producirlo. No hemos tomado en cuenta gastos de oficina, de publicidad y todo lo demás que una empresa normalmente tiene. Entonces, sí es bruta por ese sentido, ¿no? De que no es una utilidad exacta, una utilidad depurada, pero es mucho más adecuado llamarle utilidad en ventas porque ahí hacemos referencia a de dónde salió esa utilidad, que es ventas menos el costo de venta. Entonces acá es por cuestiones de propiedad, ¿no? De hacerlo de manera más apropiada. Pero igual si usted le quiere llamar utilidad bruta, no hay ningún problema. 258.020. Pero a esto le vamos a restar los, los gastos de operación, que son dos, ¿verdad? Gastos de administración y gastos de venta. Esto como tenemos en el auxiliar lo tenemos desglosado porque en la mayorización no lo tenemos desglosado. Ni en el balance nos vamos a ir al auxiliar y aquí tenemos este cuadrito de prorrateo que hicimos, ¿verdad? Ahí tenemos los gastos de administración y los gastos de venta. Aquí están los gastos de venta. Y al sumarlos, pues esto nos da esto más esto, nos da esto. Y ahí nos va a dar como resultado la utilidad de operación, que para este caso sería esto menos esto. Nos da $40,370. Pero no debemos olvidar que hay un gasto adicional que tuvimos que hacer, que son los gastos financieros, que son los intereses por ese prestamito. ¿Y de cuánto eran esos intereses? Esos intereses que sí los tenemos en el balance de comprobación. Aquí están, en gastos financieros, aquí están, de aquí los vamos a sacar. Y ahí donde viene el socón, como dicen algunos, ¿no? Cuando vemos de que la utilidad que traemos de 48,000 no alcanza para cubrir esos costos de financiamiento. Y al respecto, pues les voy a comentar algo que es de otra área, de otra materia, pero que igual es importante que ustedes lo manejen. Es lo que yo le llamo a esto que está pasando en esta empresa, es trabajar para el cura, ¿no? Esa es una expresión que tal vez a algún católico le suene chocante, pero para mí es un término que he usado toda mi vida, bueno, no toda mi vida, desde hace mucho tiempo. ¿Qué significa eso? La empresa, analicemos hacia el estado de resultados, que no, el ejercicio no es que usted me va a hacer un análisis del estado de resultados, no, ¿verdad? Sino que usted lo va a desarrollar nada más, a establecerme utilidad o pérdida. Pero si nosotros observamos, la utilidad en ventas, utilidad bruta es bastante buena. Si yo hago un cálculo, fíjese bien, voy a calcular el margen de utilidad bruta, como le llaman, dividiendo la utilidad en ventas entre las ventas, me da una, permítame que aquí me acabo. Mire, el 47% de utilidad, o sea, casi la mitad de la utilidad, más bien la utilidad es casi la mitad de lo que costó el café producirlo, o sea, ahí estamos bien. Pero el problema viene ya con los gastos de operación. Ahí es donde empieza el problema porque son demasiado eh, altos, de tal manera que se comen casi toda la utilidad en venta y solo me dejan 46,000 y la Juana ahí de margen. Y si a eso le agregamos que tenemos que pagar intereses por el préstamo que hicimos, que son $75,000,
pues ahí se comió la utilidad. ¿Qué significa? Que la empresa operativamente, al menos a nivel de producción, anda bien. Sus costos de producción del café están bien, los precios a los cuales está vendiendo el café también están bien. El problema es que está asumiendo demasiados costos de operación, ¿verdad? Que no se comen totalmente la utilidad, pero casi toda, ¿no? Porque si nosotros hacemos un cálculo de gastos de operación, eh, hacemos el mismo cálculo para los gastos de operación, mire, estamos hablando de un 38,57% que representa el gasto de operación de las ventas. No estamos, o sea, casi 40 centavos de cada dólar que vendemos es para gastos administrativos. Ahí esta empresa lo que tendría que ver, no revisar sus procesos de café porque ahí estamos bien. Su problema está en la parte administrativa y de ventas, porque de ventas está gastando bastante el doble, más del doble de lo que se gasta en administración. Habría que analizar gasto por gasto, en qué se está gastando realmente, si esos gastos son realmente necesarios o se pueden reducir de alguna manera. Y el gasto de financiamiento, pues lo que habría que hacer es ver cómo se renegocia un poco la deuda con una opción más barata y se hace un refinanciamiento porque la tasa está muy alta. Creo que la tasa era como del 18, o no me recuerdo bien cuál era la tasa. Entonces, esto ya es extra, ¿no? Esto no es parte del ejercicio, pero es importante. Yo siempre que veo un estado de resultado, un balance, siempre hago ese tipo de análisis. Siempre le aplico un análisis de estados financieros porque nos permite ver más allá de las cifras qué es lo que está pasando. Bien, jovencitos, vamos a la parte final. Eh, Voy a ocultar los auxiliares porque me quitan espacio y voy a mostrar el balance general. Aquí está el balance general. Lo tenemos. Ujú. Vamos a ver cómo es que está organizado esto, porque lo hice hace varios días, hace varios meses y se me olvida, ¿no? Primero el nombre de la empresa, balance general, al 31 de diciembre. Comenzamos con los activos y dentro de los activos tenemos el activo corriente y primeramente tenemos efectivo y equivalente. Quiero ver si lo tengo acá. O no. No. Entonces nos vamos a ir al balance de comprobación y de ahí vamos a sacar el valor del efectivo equivalente. Ahí está. Luego seguimos con cuentas por cobrar. Igual lo vamos a sacar del balance de comprobación. Está. Luego seguimos con el crédito fiscal, que sí le quedó un saldo. Le quedó un saldo que es el remanente que nos quedó, de 3,000 y algo. Creo que ahí ordené mal las cuentas porque tenía que haber ido. No, están bien. El inventario va después del crédito fiscal. ¿Cuánto tenemos de inventario? De inventario tenemos, veamos acá, del inventario, no nos vayamos a equivocar. Y por último, dentro del activo corriente tenemos la cosecha futura. La cosecha futura que tenemos un valor de esto, ya cuadrado. Quiere decir que nuestro activo corriente es igual a la suma de todo esto. Ahí está. 3,005,000
y algo ahí. Luego vamos con el activo no corriente y ahí tenemos la propia planta y equipo, que igual la vamos a ir a sacar del balance de comprobación. Propia planta y equipo, aquí está. Y a eso hay que deducirle la depreciación acumulada. Y aquí voy a hacer un artificio, jóvenes. Como el saldo en el balance de comprobación aparece positivo, pero aquí quiero hacer una resta, tengo dos opciones. O lo pongo negativo desde ya y solo sumo, o lo pongo positivo y luego lo resto. Bueno, vamos a hacerlo. Lo voy a poner positivo para no complicarles la vida. Depreciación acumulada, tenemos esto, ¿no? La otra opción era ponerlo negativo, de tal manera que me refleje en ahí que es negativo, ¿no? Ahí que se vea que es negativo, pero tengo que tener cuidado porque si yo le pongo negativo ahí al valor, entonces lo que yo voy a hacer es una suma. Voy a sumar esto más esto y la máquina va a aplicar ley de signos y lo va a restar, ¿verdad? Ahí está. 4.517.000. Y luego tenemos el total de activos, ya no hay más activos, que sería la suma de esto más esto. Serían 7.823.456.16. Y vamos ahora con el pasivo. Empezamos con el pasivo corriente. Y en el pasivo corriente tenemos cuentas por pagar a corto plazo. Cuentas por pagar a corto plazo. Tenemos, aquí están, 750.000. No, ya me estaba equivocando. Aquí está una deuda millonaria que tenemos ahí. 1.419.926.16. Luego tenemos los intereses por pagar. Los intereses por pagar, que son intereses por pagar. Aquí están 75.000, que son los que nos arruinaron la fiesta. Y por último tenemos las provisiones, que para el caso son provisiones estas, 7.200. Quiere decir que al sumar, el pasivo corriente son 1.502.126.16. Pero nos falta el pasivo no corriente y en ese solo tenemos ese dichoso préstamo, que ya vamos a ver cuál es la tasa, ya vamos a ver cuál es la tasa que estamos pagando por ese préstamo. Igual, el 10% no es tan alto la tasa. Bueno, pero igual nos está matando. Pero yo siento que en este caso, jóvenes, el villano es los gastos de operación más que los intereses, porque los intereses son 75.000 pesos. Tampoco es que sea la gran cantidad. Quizás si los gastos de operación hubieran estado un poco más limitados, por lo menos nos hubiera dado una ganancia, ¿verdad? Pero creo que los gastos de operación tienen más culpa en este caso que los intereses. Los intereses simplemente, como aparecen al final, dan la impresión que ellos son los que generan el desorden, pero realmente el desorden ya venía desde antes, ¿no?
pero igual habría que revisarlos, aunque yo siento que el 10% es una tasa adecuada. Sin embargo, como hicimos una provisión de todo el año, quiere decir que no se pagó nada, ni intereses ni capital durante todo el año. Ese es otro problema administrativo, ¿verdad? No pagar eh, periódicamente la deuda. Es mejor ir pagando mensual porque eso reduce al final el interés que se paga en un año completo. Bien, ahí tenemos el pasivo y seguimos con nuestro patrimonio. Ahí tenemos el capital contable, que también lo vamos a sacar del balance. Capital contable está aquí. Pero aparece la doña Calaca, la, la pérdida. Tenemos una pérdida eh, que lo voy a sacar del estado de resultados, de ahí lo voy a sacar. Y ojo que va a irse con su signo. Por lo tanto, yo aquí voy a hacer una suma, porque como ya tiene el signo, al sumarlo es como que lo esté restando. Este más este, de nuestro capital se reduce, y nuestro total pasivo y patrimonio quedaría este más el patrimonio, nos da, mm, está correcto, ¿no? Un momento, no, tengo mis dudas. 7.823.496.16. Está bien, estamos correctos. Está cuadradito. Y ahí termina el ejercicio, jóvenes. Tenemos tiempo para desarrollarlo, sin embargo, el próximo lunes vamos a dar espacio para las dudas que ustedes puedan tener. Entonces, la recomendación es que en estos días avancen con el ejercicio nuevo y vayan sacando aparte sus dudas. El día de la clase, pues usted me presenta sus dudas y las vamos a tratar de esclarecer en ese momento. Así de que muchas gracias, pido disculpas nuevamente a mis alumnos de la Universidad Pedagógica, pero Politécnica, perdón, ya estoy hablando de la competencia. Bueno, yo trabajé ahí hace mucho tiempo, ya como 20 años, ya es historia. Para mis alumnos de la UPES, que Florcita, Sofía y Ezequiel, ¿verdad? Cuídense mucho y cualquier cosa, pues estoy para servirles.